Hola, muy buenos días, familia Fe. Damos un saludo muy especial a aquellos que nos ven el día de hoy, acá en Bogotá, en Colombia y en otras naciones. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que lo hemos escuchado a lo largo de todas nuestras vidas y es perdón y olvido. A continuación nos permitimos leer la palabra base para esta reflexión. Cita base está en Proverbios 20:22, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: no digas, me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. Lo leo de nuevo, pero en la Reina Valera: no digas, yo me vengaré. Espera en Jehová y Él te salvará. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir este versículo? Muchas veces cuando tenemos alguna afrenta, cuando tenemos alguna situación de pronto que nos hace nuestro hermano o cualquier persona, queremos tal vez tomar justicia por nuestras propias manos. ¿A qué me refiero? Queremos tal vez tener rencor, decimos, bueno, él me hizo tal cosa, yo le voy a hacer una peor. Pero acá lo que nos contextualiza el Señor, lo que nos enseña el Señor, dice, no digas que tú te vas a vengar, no lo hagas así. Espera en Jehová, espera en Dios. Porque cuando nosotros le entregamos esas cargas, esas circunstancias al Señor, Dios se obra, Dios empieza a enseñarnos a confiar en Él y a tener un corazón perdonador, no solamente perdonar, sino también tratar de pasar esa afrenta, que el día de mañana podamos ver a esa persona con ojos de amor. Esa es una misión que debemos todos los días trabajar para ello. En este momento vamos a iniciar orando, pidiéndole al Señor que para la palabra del día de hoy Él sea propicio y podamos recibir de acuerdo a como el Señor nos quiere dar su palabra. Amén. Amén. Bendito Dios, Señor, a ti damos toda honra, Señor, toda alabanza y adoración, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, impartiendo tu palabra, Señor, y pidiéndote por sobre todas las cosas que la podamos dar, Señor, conforme a tu bendita y sagrada voluntad, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que podamos, Señor, aprender a perdonar, Padre. Perdonar la ofensa, Señor. Perdonarnos también a nosotros mismos, Señor. Te damos gracias, amado Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea una palabra rema en nuestro corazón, amado Jesucristo, que sea una palabra, Señor, enseñada e impartida, Señor, conforme a tu bendita y sagrada voluntad, Padre. Te damos a ti honor, gloria y alabanza, Padre, y te pedimos, bendito Jesucristo, Señor, que seas tú, Señor, quitando todo velo, todo entenebrecimiento de nuestros ojos, Señor, y trayendo, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, amado Jesucristo. Te damos a ti toda la gloria, la alabanza y la adoración, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén, gloria a Dios. Referente al tema que nos toca hoy, pues también queremos ir a otra palabra de la Biblia, que está en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Espero ahí nos acompañen en esta porción de la Biblia. Y dice el versículo 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces dice Pedro, luego dice, ¿hasta 7? Entonces acá lo que vemos es que muchas veces queremos, digamos, tener límites para perdonar. Que queremos nosotros decir, de tener como esa misma solución, querer como manejar el tema para poder perdonar. Pero el Señor Jesucristo en este pasaje, al finalizar, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces, 7 veces perdonar. O sea que en todo momento debemos perdonar, que no es como nosotros queremos correr, es como Dios quiere que lo haga, y para eso es importante tener esa relación con Dios, que en el momento que tengamos esa afrenta, contarle a Dios, decirle, Señor, mira, siento esa situación, siento rabia, siento malestar, pero cuando nosotros acudimos a Él, Dios nos da la mejor palabra y nos da la sabiduría y el entendimiento para poder afrontar esta situación. Bueno, en cuanto al tema perdonar y olvidar, es muy importante que de parte de nuestro corazón podamos aprender a perdonar. Es importante porque el perdonar nos libera. Encontré una frase muy propicia para el tema de hoy y dice, perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú.
Allí encontramos que muchas veces pasa que hemos sido ofendidos, que por alguna situación no hemos aprendido o no sabemos cómo perdonar, o de pronto creemos que hemos perdonado. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión? De pronto en algún momento cuando vamos a esa situación o a ese momento y hemos podido perdonar y lo recordamos de pronto sin esa amargura, sin ese sobresalto de corazón, podemos aprender en ese momento y reconocer que efectivamente, aunque no lo hemos olvidado del todo, en nuestro corazón viene la remembranza, no con amargura, no con juzgamiento, sino que hemos perdonado y ya pasó. Adicional a esto, en Lucas 6:37, si me acompañan en el texto, dice, en la Reina Valera: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. En algunos momentos, de pronto para la persona que ofendió no fue tan grave, fue algo que sucedió y ya. Nosotros sí le damos la importancia, nosotros mantenemos la ofensa. Entonces nosotros somos los que debemos aprender que si nos perdonamos a nosotros mismos, perdonamos a esa otra persona, somos libres. Por eso les compartía esta parte de un texto que encontré. Es importante saber que si yo perdono, realmente el que está siendo libre soy yo. Y es muy importante porque muchas situaciones de pronto a nuestra vida, mucha amargura, adicional a eso, hasta enfermedades. De pronto que claro, no sabemos por qué estoy siendo como prisionero, como estoy atado, esclavo a situaciones, amarguras, malas respuestas, malas miradas, cosas que de verdad queremos ser libres en nuestras vidas, no han sido porque hay algo allá, en lo profundo que no hemos perdonado. Entonces también en ese momento, allá en lo oculto, pedirle al Padre que traigas a nuestra mente la situación que necesitamos perdonar para ser libres, para que el Señor traiga esa motivación de poder estar delante de la presencia del Señor y con toda libertad pedirle al Señor que esté con nosotros y que podamos libertarnos, amén, que podamos ser sanos porque hemos perdonado y perdonado de corazón. No importa que vuelva esa situación a nuestra mente, pero que cuando vuelva sin ninguna motivación de estar en contra de la persona, sino ya de que pasó y nos quitamos ese peso de encima. Amén. Lo que tú dices es muy importante porque muchas veces creemos que al perdonar solamente es para la persona, le estamos haciendo un bien a la persona, pero al contrario, es cuando viene libertad a nuestro corazón, a nuestra vida, y es muy importante. Por eso también queremos ir a otro pasaje de la Biblia que está en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, y dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué importante es esto cuando nosotros tenemos un arrepentimiento y sabemos que tal vez nosotros decimos, no, ya perdonamos, pero cuando vemos a esa persona aún sentimos cosas, sentimos como mal genio, como ira, entonces sabemos que aún esa herida está ahí. Entonces cuando vamos realmente de corazón, el Señor dice que van a ser borrados nuestros pecados, pero que aparte de eso va a venir un refrigerio, un descanso. Y por eso, pues queremos ya, como para ir finalizando esta reflexión, volver al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23. Y en su subtítulo dice, los deudores. Me permito leerlo. Dice, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Como no le pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase esa deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, lo coaccionaba, como que le seguía cobrando y le decía, págame lo que me debes. Versículo 29.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. O sea, acá vemos un reflejo que este varón, el que le debía la deuda, el rey, él le perdonó la deuda porque él le clamó por esa misericordia, pero solamente, digamos, en este caso estaba pensando en él. Pero cuando tuvo la misma versión, ya que a él le debían un dinero, él no quiso perdonar porque en su corazón había aún dureza. Y por eso miramos acá en el versículo 35, ya finalizando esta parte de los dos deudores, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Eso es lo importante, que debemos ir de todo corazón y debemos desnudar nuestro corazón delante de Dios y decirle: Señor, ayúdanos, perdónanos, libértanos. Y también que debemos saber que dice, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y sabemos que todos los días, aún en nuestra casa, en el trabajo, en el transporte, hay cosas que tal vez nos disgustan, pero debemos tener libertad todos los días para que siempre pues tengamos esa relación con el Señor y también con nuestros hermanos, porque finalmente siempre vamos a tener que tener relación en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, así que no sé qué piensas sobre esta última parábola que leí. Tú en la última parte estabas hablando de hermanos. Entonces yo encontré una historia árabe en donde dice que venían dos hermanos jugando. Entonces en un momento uno de esos, un hermano, le dio la cachetada al otro hermano. Pues naturalmente el hermano estaba ofendido. Ellos iban por el desierto. Sí. Entonces después de caminar largamente encontraron un oasis y los hermanos entraron a ese oasis a relajarse. El hermano que había sido afectado por la cachetada se estaba ahogando y su hermano lo salvó. Cuando estaban caminando ya por el oasis, el hermano que había sido afectado porque pues, el hermano le había dado la bofetada, él escribió estaba escribiendo en la arena lo que sucedió de la bofetada. Después escribió en una roca que su hermano también lo había salvado. Entonces el hermano tenía como la curiosidad de por qué había escrito en la arena y por qué había escrito en la roca. Entonces el hermano le dijo: yo escribí en la roca cuanto tú me abofeteaste, porque era más fácil que el agua, que la ola del mar se llevara lo que había pasado. No había sido tan importante aunque me habías dañado, pero yo quería que prevaleciera lo que habías hecho por mí, que era salvarme la vida. Entonces es muy importante eso, que tengamos y también reconozcamos que es importante que tengamos en nuestro corazón las buenas situaciones. No atesoremos solamente lo malo, sino también atesorar lo bueno. Adicional a eso y algo más de lo del perdón, es importante que perdonemos, sí, pero también es importante que aprendamos que nosotros también tenemos que pedir perdón. No solamente es que pobrecito de mí, ay, me hicieron, me miraron, o yo pienso que están hablando de mí. No, esas son situaciones que la verdad ni siquiera nos dejan nada bueno, no nos atribuyen nada. Es importante también que nosotros nos vayamos y pasemos la página, pero también yo ofendí, reconocer que nosotros también ofendemos y que nosotros también tenemos que ir al que hemos ofendido y pedirle perdón. No solamente va a traer ahí la doble sanidad para el que necesitaba escuchar de mí que lo perdonara, sino también de mí saber que esa persona me perdonó por mi ofensa. Amén. ¿No? Y hemos conocido también de casos entre familias que por algo muy sencillo se dejan de hablar por muchos tiempos, muchos meses, aún años. Pero es importante también nosotros como conocedores de Dios, y aún aquellos que no conocen, ir delante de la presencia de Dios y recordar ese sacrificio eterno que hizo el Señor Jesucristo allá en la cruz, que por medio de ese sacrificio el Señor nos perdonó y nos dio vida y vida en abundancia. Así pues que esperamos que esa reflexión haya sido de bendición, que la atesoremos, que la pongamos en práctica, y que es importante porque pues todos los días, como mencionábamos anteriormente, siempre tenemos que estar relacionándonos con diferentes personas, con nuestra esposa, esposo, jefes, nuestros hijos, transporte, siempre vamos a tener esa relación. Así pues que vamos a finalizar con una oración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento.
Te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de llevar esta reflexión, Señor Jesús. Padre, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, Señor, a quitar esa dureza de corazón aún si la hay. A olvidar aún esas cosas cuando éramos niños, Señor, de palabras, de cosas que nos hirieron, Señor de la gloria. Te pedimos que hoy, Señor, traigas libertad aún a aquellas personas que han tratado de poder perdonar, pero no han podido olvidar y tienen esa carga, Señor. Hoy yo te pido que traigas esa libertad, que traigas esa llenura, Señor. Así como lo decía tu palabra, que tú traes refrigerio, tú traes ese descanso, Señor. Y queremos también ser testimonio para otras personas, aquellas personas que llevan siendo esclavas, Señor, por cosas que han pasado, por palabras, por actitudes, por acciones, Dios, que hoy podamos entregar eso y darte a ti la gloria porque tú entregaste, Señor, con amor ese sacrificio eterno que hiciste allá en la cruz del madero. Señor, enséñanos cada día a entender que por amor, Señor, que tú eres el que nos levantas, que tú eres el que nos ayudas, que tú eres el que llevas esas cargas, que no debemos nosotros solamente hacer un juicio, sino que ir delante de tu presencia para que seas tú, Señor, enseñándonos, para saber hablar, para saber tomar esa decisión, tener esa situación de una manera adecuada, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, familia Fe. Entonces los esperamos. Que Dios los bendiga y que continúen teniendo un día en bendición. Bendiciones, que estén muy bien. Amén.